Buenos días, bienvenidos a un día más de clases. El día de hoy tenemos un curso de ortografía con el tema normativa del sustantivo. Bien, ustedes ya saben, todas las clases son evaluadas y cada semana, aproximadamente el día sábado, en las tardes se van a estar subiendo las notas de la semana para los estudiantes que están cumpliendo con las actividades, las asistencias y sobre todo las participaciones de forma remota aquí dentro del aula virtual. Bien, vamos a dar inicio. Recordemos aquí. En todas las clases que estamos trabajando, sobre todo en el primero y segundo bimestre, que ya iniciamos hace 2 semanas, hemos tocado temas muy importantes, relevantes y que todo tiene una relación. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las normativas del sustantivo. Sí, la palabra sustantivo ya es una palabra reiterativa que se ha mencionado constantemente en todas las clases. Entonces, pregunto yo de manera voluntaria, nota obviamente individual. Cuando yo digo, ¿qué es un sustantivo? A ver, alguien que me diga aquí, ¿qué es un sustantivo? Puede levantar la mano o activar el audio y decirme qué es un sustantivo, Lucero. Es el nombre que se le puede atribuir a un animal, una persona, un objeto o algo que podemos identificar. Correcto, Lucero. Estamos hablando de un sustantivo, ¿no? La designación que se le da por nombre a un animal, persona o cosa, otras palabras, todo lo que yo puedo observar, percibir y sentir. Bien, ahí tenemos. Eso es un sustantivo, pero en este caso vamos a profundizar mucho más sobre cuáles son las reglas necesariamente del sustantivo. Tenemos aquí la primera regla, me dice. El género en sustantivo que designa, en este caso, seres sexuados. ¿Qué quiere decir? En estos sustantivos, estos seres sexuados son personas, animales y algunas plantas. La gramática, obviamente, va a ser la diferencia de estas varias clases según las formas de expresión de género y sexo, como pueden apreciar aquí. Cuando decimos género y sexo, nos referimos al femenino y al masculino. Bien, a eso se refiere. Continúo, a ver aquí. Esto es según el género, de acuerdo al sustantivo que se va a designar. Tenemos de manera comunes en cuanto al género. Miren, de acuerdo al género, vamos a tocar los sustantivos. ¿Qué decimos? Su género, obviamente, se hace referente, como ya había mencionado, al femenino y masculino, pueden manifestarse a través de la concordancia con adjetivos y determinantes. Bien, ¿qué quiere decir esto? Es decir, a ver, que el sustantivo se va a manifestar de acuerdo y teniendo mucha relación con los adjetivos y los determinantes. A ver, adjetivos, la palabra adjetivos. ¿Qué eran los adjetivos? A ver, Matías Borja, ¿qué decimos de los adjetivos? Que es una característica del sustantivo. Bien, Matías, estamos hablando de características que se le otorga al sustantivo. Entonces, continuamos, decimos ejemplos. El cónyuge, la cónyuge. Pregunto, cambia la palabra ya sea en género. Pregunto, ¿está cambiando? A ver, o se está repitiendo la misma palabra. Se repite, Miss. Bien, Karina, se repite. ¿Qué es lo que está cambiando? Pregunto, el y la. ¿Qué son el y la? ¿Qué serán? ¿Serán verbo? ¿Artículos? Bien, Luana. A ver, Luana.
Estamos hablando de los artículos. Observamos aquí en los comunes, en cuanto a los sustantivos, estamos diciendo que las palabras, en este caso los sustantivos, son palabras, a ver, que se escriben igual, se pronuncia igual, pero tiene diferente significado. ¿Ok? Continuamos. Estudiante aplicado, estudiante aplicado. ¿Bien? De igual forma, lo único que está cambiando aquí son los artículos, ¿no? Los artículos que están antes del sustantivo. ¿Qué decimos? A continuación, miren, ustedes pueden observar esta lista de sustantivos comunes de acuerdo al género, ya que presentan algunas características que les va a ayudar a ustedes a poder reconocer y poder sobre todo diferenciar de los otros sustantivos. Observen aquí, sobre todo en lo que está resaltado de color rojo. Decimos aquí burócrata, astronauta, centinela, dentista, pianista, artista, conserje, detective y cantante. Estamos hablando de otros sustantivos, obviamente, que ustedes se han dado cuenta resaltado aquí en el de color rojo, ¿no? Estos son los ejemplos. Recuerden, en los sustantivos comunes en cuanto a género, solo se va a cambiar el artículo, como están observando. Continuamos. Decimos sustantivos de terminación variable, que quiere decir de acuerdo a la doble forma. A ver, estos sustantivos se van a manifestar sobre todo las diferencias de qué, de género y de sexo, de igual forma, femenino y masculino. ¿A través de qué? Se va a manifestar las diferencias de género por medio de los morfemas. Ver, ya nosotros habíamos hecho clases referente a los morfemas. Ya habíamos dicho cómo identificamos un morfema, que decimos que es la palabra de la misma raíz. ¿Qué quiere decir? Tenemos ejemplo, niña, niño, gato, gata, actor, actriz, varón, varonesa, zar, zarina y obviamente la desinencia más común, ¿cuál es? Es la A. ¿No? Que digo, muchacha, muchacho, loba, lobo, perro, perro. Pero existen otros morfemas que marcan el género, generalmente en los nombres de personas. Observen, vuelvo a repetir, los sustantivos de terminación de variable doble, yo lo voy a poder identificar y diferenciar aquí, cuando ustedes observan aquí las palabras que solo presentan una raíz. Por ejemplo, en la palabra niño, ¿cuál es la raíz de la palabra niño? A ver, aquí tengo aquí. Yomaira, Yomaira, ¿cuál es la raíz de la palabra niño? Profesora, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho, Yomaira. De la palabra que me dijo. Niño, ¿cuál es la raíz? Mm, como, Ah, ok. ¿Te acuerdas que cuando hablamos sobre los morfemas decíamos que los morfemas son los que estudian la raíz de una palabra, ¿no? ¿Cuál es la raíz de una palabra? La cual voy a poder identificar y de acuerdo a esa raíz yo voy a poder crear otras palabras. entonces serían las primeras tres letras. Las primeras Correcto. dos o tres. Tres, las tres primeras letras. Bien, bien, Mayra. Eso es la raíz. Aquí observamos, hicimos ñin, ñin. Eso es la raíz. ¿Por qué? Porque a partir después de esta raíz yo voy a poder cambiar. Puedo decir ni, ñitos, niño, niña, como ustedes están observando aquí. Entonces, cuando decimos sustantivos de terminación variable doble, estamos hablando de que son palabras que solo tienen una raíz. ¿Ok? Esta es la raíz de una raíz de las cuales yo voy a poder
cambiar el género, ¿no? Niño, estamos hablando de qué, masculino o femenino, Masculino, correcto. Y niña, estamos hablando de, femenino. bien, bien, Yomaira, continúo. Entonces, los demás ejemplos son similares. Tenemos gato, gata, que como ustedes pueden apreciar, tienen la misma raíz. Tenemos actor, aquí, act. El act es la raíz, porque de acuerdo a ellos está cambiando. Bien, y así sucesivamente. Obviamente, la desinencia más común, que quiere decir la palabra que más común para poder cambiar en género, estamos hablando de muchacho, solo cambiamos en lo que es la A, ¿verdad? Decimos muchacho para referirnos a un género masculino y muchacha para referirnos a un género femenino, como ustedes pueden apreciar. Tengo lobo, loba, perro, perro, como ustedes observan. Pero también existen otros morfemas que marcan el género. Recordemos que estamos hablando sobre sustantivos en base al género. Entonces, ¿cuáles son esas otras palabras? Tenemos aquí con las palabras que terminan en esa, isa, tris y in. ¿Sí? Tenemos alcalde, que es masculino, alcaldesa en femenino, y de la siguiente manera, ¿no? Duque, duquesa, príncipe, princesa, ¿no? Solo designando sustantivo de acuerdo a su género. Tenemos aquí en Isa, papá, papisa, profeta, profetisa, sacerdote, sacerdotisa, ¿no? Y luego en Tris, actor, actriz, emperador, emperatriz. Y luego, obviamente, en Ina tenemos héroe, heroína, zar y zarina. Bien, estos son los otros sustantivos de acuerdo a los morfemas. Bien, continuamos. ¿Qué decimos? Importante, recuerden algo muy importante. El sustantivo autodidacta, a ver, puede usarse como común, pero también es posible la alternación autodidacta. ¿Qué decimos? Autodidacta. Lo mismo ocurre con la palabra políglota, que admite una variación, que quiere decir, tenemos acá políglota al igual que políglota. Bien, no cambia, no cambia ahí. Como se menciona aquí en el primero, solo está cambiando el artículo. El artículo hace que cambie el género. Bien, continuamos ahora, pasamos a los sustantivos heterónimos. ¿Cuáles son esos sustantivos heterónimos? En los sustantivos heterónimos, aquí van a expresar la diferencia gramatical, femenino y masculino. ¿De qué forma? Aquí sí, va a presentar dos raíces para poder identificar, por eso menciona el heterónimo, ¿no? Estamos hablando de aquí, por ejemplo, varón y mujer. Estamos hablando de personas, ¿no? O cuando decimos macho, hembra, estamos hablando de animales. ¿Qué me dice? A través de términos con diferente raíz. Por eso decía, se va a presentar dos raíces para poder identificar aquí el género. Obviamente, si decimos match, macho, su raíz va a ser match, ahí tengo uno. Tenemos hembra, su raíz va a ser em, ¿verdad? Ahí como pueden apreciar ustedes. Entonces, ¿cuántas raíces presenta? ¿Uno o dos? ¿Cuántas raíces? A ver, vamos, participen, activen sus audios y solo respondan. ¿Cuántas raíces encontramos ahí? Correcto, Lucero, encontramos dos. Dos raíces como ustedes pueden apreciar. ¿Cuáles son los otros ejemplos que podemos ver? Tenemos padre, madre, toro, vaca, padrino y en este caso madrina. ¿Ve? Son palabras totalmente diferentes. Bien, eso es referente a los heterónimos. Aquí sí, presentan dos raíces para poder identificar el género. Recuerden, en el heterónimo. Continuamos. Tenemos aquí el epicenos. A ver, ¿qué tenemos en los epicenos? Obviamente,
Aquí en el epiceno, aquí sí, son de un solo género. Bien, ¿qué me dice? Que este va a hacer referencia de acuerdo al sexo, género, que estamos hablando masculino y femenino, aun cuando designan seres sexuados. Continuamos. Para especificar aquí en los ejemplos que tenemos, estamos haciendo referencia a los géneros de nombres de los animales. De plantas que se van a utilizar los sustantivos, en este caso macho y hembra, ¿no? Para designar un género de animales. Aquí tenemos, ¿cuáles son esos géneros de acuerdo al sustantivo de los epicenos? Tenemos el hipopótamo macho, el hipopótamo hembra, como ustedes pueden observar, ¿no? Solo de esta manera, agregando macho y agregando hembra, yo voy a identificar a qué género pertenece. Porque pregunto yo, a ver, aquí tengo aquí. Digo, Yuri, si yo digo hipopótamo, ¿puedo decir hipopótama? No, No, ¿verdad? No puedo decir hipopótamo. Entonces, ¿cuáles son los sustantivos epicenos? Son las palabras que yo voy a encontrar que no le puedo cambiar ninguna letra, por las cuales voy a designar que son el hipopótamo macho y el hipopótamo hembra. ¿Ok? Solo con las palabras macho y hembra yo voy a designar a qué género pertenece, ¿no? Como pueden apreciar, ¿qué otros ejemplos tenemos? Tenemos el ombu macho, decimos el ombu hembra, ¿no? Porque no puedo decir omba, no existe, es incorrecto. Entonces aquí recuerden. ¿Y cómo puedo especificar el género en los individuos designados de acuerdo a los sustantivos epicenos? Aquí, de personas, ¿no? Ahora sí, hablemos de personas. ¿Cómo le puedo agregar? A ver, si aquí, si hablamos de animales, decimos macho y hembra. Entonces, yo, Mania, ¿cómo puedo designar aquí si voy a hablar sobre personas? ¿Qué le tengo que agregar? Bien, John, ¿qué le tengo que agregar para poder identificar? De las personas, ¿no? Sí, de personas. Hombre y mujer, o varón y la Varón, persona correcto, varón y mujer. mujer, ¿no? Correcto, porque cuando decimos hombre nos referimos a varón y mujer. ¿Bien? Y así como pueden apreciar, ¿ven? Recuerden, aquí tenemos normativas aquí del sustantivo, de formas comunes, que lo voy a diferenciar e identificar, en este caso, el cambio de género solo por los artículos. Aquí en los sustantivos de terminación doble, lo voy a identificar porque tiene una sola raíz. En los heterónimos presentan dos raíces y en los epicenos lo voy a identificar de acuerdo, en este caso especificando dos terminaciones, ¿no? Si hablo de animales, coloco macho y hembra y si hablo de personas, coloco varón y mujer. Bien, ahora sí comienzo. Esto es referente a la actividad. ¿Qué más? ¿Qué me dicen aquí? Recuerden, la concordancia está condicionada por el género, ¿bien? No por el sexo. Por ejemplo, decimos, el tiburón hembra es muy peligroso. Aquí, ¿no? Lo estoy diferenciando por hembra. O puedo decir la tiburona. A ver, yo, Mayra, ¿será correcto la tiburona? No, profesora. No, correcto. Entonces, si yo digo el tiburón hembra es muy peligroso, ¿a qué tipo de sustantivo me estoy refiriendo? Femenino. Femenino. Entonces, ¿qué será?
Sustantivo de terminación variable, común en cuanto al género, ¿será heterónimo o será epiceno? El tiburón hembra. Epiceno. Correcto, es epiceno, ¿no? Está agregando la terminación hembra y macho. Continúo. Aquí tengo por último los ambiguos en cuanto al género. ¿Qué me dice? Son nombres que van a dar su terminación de acuerdo a que se puede usar como masculino o como femenino. Pero miren, sin experimentar cambios de significado. Aquí sí no cambia de significado, solo cambia el artículo. Estas son las palabras de el mar, la mar, el maratón, la maratón, el dote, la dote, el acá, el linde, la linde, el interrogante o la interrogante. Bien, esto es en cuanto a ambiguos de género. Bien, aquí no se va a cambiar ni se va a utilizar alguna terminación para poder identificar masculino y femenino. Bien, no se presenta ningún cambio, solo en los artículos. Bien, en la palabra no, solo en los artículos. Bien, comienzo a ver con las preguntas. Vamos a llamar. Solo tengo cuatro estudiantes que han participado. A ver, Anderson Galarza, Anthony Sandoval. Sí, esta profesora, ¿en qué le puedo ayudar? Anthony, buenos días, Anthony. Anthony, pregunto, ¿qué me dicen los sustantivos de acuerdo a los heterónimos? ¿Qué me decían? ¿Cómo los identifico? ¿No era por el género de depende? ¿Cómo? Los heterónimos, ¿cómo los identifico? Mm, sí, Antonia, sí, por su género, todos los voy a identificar por su género, ¿no? Pero ¿de qué forma identifico que son sustantivos heterónimos? ¿De qué forma? ¿Cómo yo sé que son heterónimos? Porque yo puedo decir que son epicenos, que pueden tener terminación de doble variable. ¿Cómo yo identifico que son heterónimos? Ya lo había mencionado, es muy simple, solo son dos palabras. ¿Cómo identifico a los sustantivos de forma heterónima? A ver, no, no, Antonio. A ver, Bernardo, a ver si han estado atentos a clase. Bernardo, Sí, profesora. ¿cómo identifico, Bernardo, los sustantivos heterónimos? Creo que era porque tenía doble raíz, ¿no? Correcto, Bernardo. Los sustantivos heterónimos es porque presentan dos raíces. Bien, continúo. Diogo Leiva. Diogo Leiva. Sí, profesora. Diogo Leiva, pregunto, ¿cómo identifico sustantivos epicenos? ¿Cómo identifico los sustantivos que son epicenos? Diogo, Sí, profesora. ¿cómo identifico sustantivos epicenos? Bien, Stephanie. Sí, Miss. Stephanie, la misma pregunta, ¿cómo identifico sustantivos epicenos?
Porque son de un solo género. ¿Por qué, Stephanie? Porque son de un solo género. No, no, no. Mm, No pueden ser de un solo género porque estamos hablando de acuerdo a la normativa sustantivo del género. Entonces, son masculino y femenino, son dos. Pero la pregunta es, ¿cómo yo identifico que son sustantivos epicenos? mm, Utilizando los sustantivos macho y hembra, profe. Correcto, Stephanie. Lo voy a identificar colocando macho y hembra en los animales, ¿verdad? Y en las personas, ¿qué es lo que tengo que agregar, Stephanie? Masculino y femenino. No, 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 no. En las personas, ¿qué tengo que agregar? mm, Varón y mujer. Correcto, estamos hablando de varón y mujer. Bien, Stephanie. Continúo, a ver quién tengo aquí. Yomaira, Yomaira, ya está mi nota. John. John, ¿Sí ves? John, pregunto. ¿Cómo identifico sustantivos de terminación variable? ¿Cómo los identifico? De acuerdo a cómo lo he explicado o a cómo tú lo has entendido. El variado, ¿no? Sí, el doble, doble variable. ¿Cómo los identifico? Porque contienen una raíz en Porque, ambos géneros. correcto, a ver, dame un ejemplo de una palabra. Dame un ejemplo. Perro, perra, tienen una raíz de cuatro letras. Correcto. ¿Cuáles son esas letras? Deletréalo. P, P-E-R-R. Bien, bien, yo. Bien, muy bien con la respuesta. A ver, continúo. A ver. Karina, Dime, Miss. Karina, ¿qué entendiste cuando yo mencioné un sustantivo ambiguo en cuanto al género? Miss, ¿podría volver a repetir la pregunta? ¿Qué entendiste cuando se explicó un sustantivo ambiguo en cuanto a su género? ¿Qué fue lo que tú entendiste? ¿Qué quiso decir cuando yo expliqué el ambiguo en cuanto al género? Yo entendí que se puede usarse tanto el masculino como el femenino. Ya, Mm, correcto. ¿Qué Como más? por ejemplo, el mar y la mar. Bien, bien. Y puede ser también el azúcar, la azúcar. Ujú, correcto, ¿no? Aquí solo está cambiando lo que es el artículo, ¿verdad? El artículo referente a ello. Bien. Entonces, continúo. A ver a quién tengo aquí. López, López Fernando. López, López Fernando. Bien, no se encuentra, no está en clases. Tengo a ver, Luana, Luana ya participó, Lucero, Matías, Sebastián, Sebastián Eric, Sebastián, Sebastián Eric. Bien, no se encuentra Steve, Steve Nostroza, Steve,
Sí, dígame, soy Sebastián, sí estaba, si no por internet no le pido responder. Ya, bien, Sebastián. Sebastián, coméntame, la palabra araña. La palabra araña es una palabra heterónima, epiceno, tiene común en terminación en cuanto al género, es un sustantivo de terminación variable doble. ¿Qué es la palabra araña? Eh, ¿Me podría repetir mi? No la he escuchado. Ya, la palabra araña, ¿qué es? Un sustantivo epiceno, heterónimo, común. Un sustantivo. Ujú. Sustantivo es de acuerdo a su género. Diga, diga. ¿Cuál? Mi, sí, dígame. La palabra araña. ¿Qué tipo de sustantivo es de acuerdo a la normativa? ¿Es heterónimo, epiceno? Empecé, ¿no? Entonces, ¿cómo digo? Diga. ¿Cómo digo araña? ¿Cómo lo diferencio si me dices que es epiceno? ¿Qué digo? Son de un solo género. ¿Ya? Entonces, araña, ¿qué digo? Araña. Macho, ¿Y qué más? Araña. hembra. Sí, Sebastián. Sebastián Eric. Bien, correcto, ¿no? De esa manera yo voy designando. La palabra araña es, de acuerdo a la normativa del sustantivo, es un epiceno, como se ve aquí. Bien, bien, muy bien. Tengo solo 9 estudiantes que han participado en clase. Continúo aquí. Ya he identificado la normativa del sustantivo de acuerdo a lo que son los sustantivos, en diferencia, identificando el género por artículos, presentando una raíz, doble raíz, agregando palabras y sobre todo reconociendo las palabras ambiguas. Ahora, continúo. Ahora pasemos al número. Ya hablamos de género, ahora continúo con el número. Cuando yo decía número, estaba hablando sobre, en este caso, número, tenemos singular y tenemos plural. Continúo aquí. El sustantivo con singular, si hablamos sobre el inherente, tenemos aquí. Son nombres que suelen usarse solo en singular, ¿no? Debido a que se designa una entidad única. Aquí tenemos las palabras caos, salud, sed, test y zodiaco. ¿Qué me quiere decir que son palabras únicas? Porque son palabras que yo no le puedo agregar ni enumerar referente a nuevas letras. Por ejemplo, buenos días. Por ejemplo, tenemos Buenos aquí, días, profesora. buenos días, Gerardo. Tengo caos, salud, sed, test, zodiaco. Por ejemplo, yo no puedo decir salud, saludes. Bien, no le puedo agregar el es. ¿Qué habíamos dicho? Cuando yo quiero pluralizar una palabra, ¿qué es lo que le tengo que agregar? Si es que termina en vocal, le agrego una S. Si es que termina en una consonante, como salud está terminando en consonante, le tengo que agregar una S para poder pluralizar la palabra. Pero en este caso, ustedes están apreciando que estas 5 palabras no se le van a agregar ningún plural. Por eso dice, estas palabras se designan una entidad única. Bien, no se cambian. Continúo. Aquí tenemos los sustantivos con plural inherente. ¿Cuáles son esas palabras? Víveres, cachivaches, enseres, honorarios, aledaños, añicos, trizas, entrañas, fauces y tragadero.
Bien, de igual manera, son palabras que solo se van a emplear en plural. Por ejemplo, víveres, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Se le agrega el es. Pero si yo digo víver, ¿seguirá teniendo el mismo significado, Yomaira? No, profesora. Correcto, ¿no? No tiene el mismo significado, ¿bien? A eso se refiere. Entonces, son estas palabras que no se van a cambiar, tanto en singular como en plural. Y aquí observamos las reglas para la formación del plural. Lo que justo ya había mencionado, ¿no? Las palabras que acaban en vocal, en este caso en la átona, que es en la A, la E y la O, y las tónicas hacen al plural ¿en qué? Le agrego una S, ¿no? Casas, sofás, calles, cafés, ¿no? ¿Cuál es la segunda regla para poder pluralizar una palabra? Las terminaciones que terminan en las vocales tónicas, que tenemos la I y la U, tienden a admitir las dos variantes, que es la ES y que es la S. Bien, solo en el caso de las tónicas que terminan en la U y en la I, tenemos colibríes o colibrís, bisturíes o bisturís, bambúes o bambús, tabú o tabú. Bien, suelen preferirse en la lengua culta de acuerdo a las variantes que van a terminar en es para la pluralización de una palabra de acuerdo aquí a las reglas. Tenemos aquí, si decimos guaraní, guaraníes, y digo israelí, ¿cómo lo pluralizo? A ver, Rodrigo Chaparro, ¿cómo pluralizo la palabra israelí? Bien, nos encuentra Omar Vances, ¿cómo pluralizo la palabra israelí? Bien, llamo Karina. Karina, ¿cómo pluralizo la palabra israelí? Karina, ¿cómo lo pluralizo la palabra israelí? Se pluraliza como israelíes. Correcto, Karina, muy bien. ¿Y si digo hindú, cómo lo pluralizo, Karina, la palabra hindú? La última, ¿no, Miss? Sí, aquí, hindú, ¿cómo lo pluralizo? Bien, bien, Yomaira. Vamos, Karina, ¿cómo lo pluralizo? ¿Qué decimos? Lo mismo que hiciste en israelí, lo mismo, nada más. Agrégale y pronúncialo. Israelines. ¿Tú eres Miss? Correcto, Karina. Hindú, ¿no? Bien, Omar, es Israel. Miss, solamente creo que le agregas la S, ¿verdad? Correcto. Aquí está, mira. Aquí. ¿Qué decimos? Cuando la terminación termina en una I y en una U, que son las vocales tónicas, miren, solo las tónicas, ¿qué va a suceder? Se va a agregar aquí las terminaciones tanto en es y en s, como puedes apreciar. ¿Ven? A diferencia de las vocales átonas, ahí sí no, que tenemos la A, la E y la O. No, ahí sí solo se agrega la S y nada más. Bien. Entonces, continúo con las siguientes reglas. Tenemos aquí en el plural de los monosílabos existen ciertas variaciones. Tenemos P, pes, pie, pies, te, tes, a, aes, es, ies, oes, ues, u y cus. Lo que están observando aquí son las pluralizaciones de tanto palabras y vocales. Bien.
Continuamos. Tenemos los sustantivos terminados en I. Los sustantivos terminados en I toman en parte aquí la palabra es para poder pluralizar. Aquí tenemos buey, bueyes, convoy, convoyes. Miren, le está agregando, o sea, ¿qué me dice? Todos los sustantivos que terminen en Y, le voy a agregar la es para poder pluralizar. Bien, continúo, decimos, los nombres acabados en L, N, R, D, Z y J hacen el plural en es, de igual forma, ¿no? Solo bueno, los nombres, las palabras acabados en estas letras. Tenemos cónsul, cónsules, carácter, caracteres, espécimen, especímenes, o bien pertenecen aquí de forma invariables. Decimos asindetón, decimos los asindetón. Esto ya es de acuerdo a su variable, de acuerdo a los artículos. Bien, a excepción de estas dos palabras, que es hiperbatón y hiperbatos, ¿no? Siempre hay excepciones en las reglas gramaticales, ¿no? Cuando tocamos el tema también de la escritura, sobre si se escribe con la S, si se escribe con la Z, siempre va a haber una variación referente a algunas palabras que son excepciones que no se van a escribir de esa. Bien, tenemos aquí otras reglas que decimos las voces agudas y los monosílabos terminados en S y en X hacen también el plural. Obviamente, le agregándole lo que es la S. Decimos autobús, autobuses, box, boxes, fax, fax. Y obviamente las demás permanecen invariables. ¿Qué quiere decir? No lo voy a cambiar. Como dosis, clímax, no lo cambio. Lo único que cambio son los artículos, nada más. Y la última regla, como se menciona aquí, tenemos los acabados en otras consonantes. Consonantes como se añaden aquí la S, ¿no? Solo las palabras que terminan en consonantes. Mamut, tenemos mamuts, tic, tics, tic-tac, tic-tacs, sigurat y sigurats. Bien, de esta manera, solo en estas terminaciones, cuando terminan en consonante, le agrego lo que es la S, como pueden apreciar. Bien, de esta manera hemos identificado la normativa de los sustantivos, tanto en su género, femenino y masculino, y tanto en el número. Estamos hablando aquí de singular y de plural. Bien, ahora comenzamos con los ejercicios aquí que se tienen. Tengo aquí la primera actividad que me dice, señala la opción correcta. A ver, estamos hablando vals, tórax, los tórax, ómnibus, ómnibuses. Aquí tenemos polisindeton, polisindetones, pie o pieses. A ver, identifiquen ustedes cuál es la terminación o la alternativa correcta. Bien, espero sus respuestas. ¿Cuáles son? A ver, Lucero, a ver quiénes tengo aquí con nota. Lucero, Matías, Luana, Yomaira, Bernardo, Stephanie, Karina, John, Sebastián. Ya, Bernardo me dice, a ver, Kim, La semi. ya, Stephanie, La sé, profesora, digo. ya. A ver, aquí nos dice, señala la opción correcta referente a la pregunta número 1. Ya, aquí me dice otras. Bien.
Estamos hablando aquí. Señala la forma correcta referente a las normativas del sustantivo, como pueden apreciar aquí. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de ómnibus y ómnibus. A ver, ¿por qué? ¿Por qué esta es la respuesta? A ver, la palabra ómnibus es un sustantivo, obviamente, de origen que mantiene aquí dentro de las reglas al momento de pluralizar. Es una forma aceptada en menos, sobre todo común, y se considera aquí, obviamente, de acuerdo al contexto, de una forma correcta, como ustedes pueden poder apreciar, ¿no? Continúo. Pregunta número 2. Marca el sustantivo heterónimo. ¿Cuál es el sustantivo heterónimo? A ver, recuerden. Cuando ¿Qué decía, profesora? dime Lucero, la C. La D, yegua. Ah, la D. Listo. Estamos hablando aquí de la palabra, a ver, bien, Gerardo con Lucero, la palabra yegua. Los sustantivos, recuerden, los sustantivos heterónimos son aquellos que tienen formas distintas para poder designar, en este caso, su género. ¿Cómo lo designo aquí? Si decimos yegua, estamos hablando de femenino, pues si hablamos de masculino, diremos pues caballo, ¿verdad? Continúo, pregunta número 3. ¿Qué sustantivo está mal pluralizado? Los asyndeton, los buses, los omnibuses, las gafas, las tenazas. A ver, ¿cuál de los sustantivos aquí está mal pluralizado? Correcto, Bernardo. ¿Por qué? A ver, aquí estamos hablando de los omnibuses, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Obviamente estamos hablando sobre los ómnibus, que es un sustantivo invariable de acuerdo al número. Continúo, pregunta número 4. ¿Qué sustantivo es común al género? ¿Cuál es el sustantivo de acuerdo al género que es común al género? Tenemos centinela, papisa, emperador, hipopótamo, tiburón. ¿Recuerdan que el sustantivo es común al género? Nos estamos refiriendo aquí. Los sustantivos en común al género se están refiriendo en sustantivos que solo se van a crear artículos para poder identificar. A ver, centinela, ¿qué decimos? La centinela y el centinela. Decimos el emperador o la emperadora. Aquí no. ¿Qué decimos a quién es común al género? Que obviamente presenta un artículo y aquí, a continuación, recuerden esto, debe tener en cuenta la lista de sustantivos comunes cuanto al género que se van a poder identificar de acuerdo al resaltado en el rojo, ¿no? A ver, aquí, en común al género. Tenemos aquí
Claro, Yomaira, estamos hablando de emperador. Si nosotros decimos aquí centinela, la palabra centinela puede referirse tanto al hombre como a una mujer, ¿no? Porque este sustantivo no va a cambiar de forma, permanece igual. Cuando hablamos de la palabra papisa, de igual forma, específicamente es aquí, no tiene forma masculina, ¿no? Solo estamos hablando de femenino. Si hablamos aquí de hipopótamo, como ustedes saben, es el nombre de un animal y no tiene una distinción de género, no cambia de forma, ¿no? Es una palabra heterónima. Decimos acá la palabra tiburón, de igual forma es una palabra heterónima. Continúo. ¿Qué sustantivo puede utilizar ambos géneros? ¿Cuál de los sustantivos utiliza ambos géneros? El que no se puede cambiar, decimos dote, pulcritud, prestancia, amápola, sargento. A ver, identifiquen que el sustantivo puede utilizar ambos géneros. Correcto, bien, bien, Yomaira. Disculpen, bien, bien, Lucero, bien, Yuri, bien, Bernardo. Continúo, pregunta número 6. ¿Qué sustantivo se puede utilizar en ambos géneros? En ambos. Espárrago, palmera, interrogante, ombu o pianista. Bien, Lucero, estamos hablando de pianista. Pregunta número 7. Marca el plural incorrecto. Los clímax, los bíceps, los tórax, los hipérbatos, las dosis. Bien, bien, Yuri. Estamos hablando de aquí de los hipérbatos, ¿no? Porque la palabra hipérbaton obviamente pertenece a una figura literaria y que consiste, de acuerdo al orden lógico, en las palabras, ¿no? Su pluralidad aquí es hipérbatos, ¿no? Tiene pluralidad. Continúo. ¿Qué par de sustantivos es correcto? ¿Cuál es el par de sustantivo que es correcto en la pregunta número 8? A ver, aquí estamos bien. Bien, Lucero, el estudiante y la estudiante. Continúo, pregunta número 9. ¿Qué sustantivo cambia de género con la presencia del artículo? Aquí, ¿qué cambia? ¿Qué decimos? Bien, estamos hablando aquí de la palabra arista, ¿verdad? La palabra arista es un sustantivo obviamente común en cuanto a su género, ya que puede referirse tanto a un hombre como a un varón como a una mujer. Pregunta número 10. ¿Qué sustantivo puede aparecer solo en el plural? Valses, imágenes, boinas, finanzas, tic-tacs. ¿Qué sustantivo puede aparecer solo en el plural? Que no se puede cambiar. Bien, la pregunta número 10, al igual que las otras preguntas, queda como ejercicio para la actividad en las clases.
Bien, aquí en la pregunta número 16, ¿qué es lo que van a realizar? Van a dibujar y nombrar todos los sustantivos que aparecen en su entorno. Bien, lo que de preferencia lo que tienen en sus cuartos, ¿ya? Máximo que sean 5, ¿sí? Para que no hagan demasiado, solo 5 sustantivos. Y luego van a ustedes clasificarlos, si serán comunes, propios, concretos o abstractos. Bien, observo lo que tengo en mi cuarto, lo enumero, realizo un dibujo y luego lo clasifico al costado. ¿Qué diré? ¿Será algo común? ¿Será algo propio? ¿Será algo concreto? ¿O será algo abstracto? Bien, ¿todo claro con la actividad? A ver, Matías, Lucero, Todo claro, profe. ya, Yomaira. Todo claro, profesora. Ya, bien. A ver, Lucero, Matías. Todo claro, profesora. Ya, bien, perfecto. Entonces, finalizamos la clase del día de hoy.